Son las 9:16 de la noche. Vamos con dos videos interesantes, ¿no? Vamos con dos videos. Uno tiene que ver de interés general de política en Venezuela, de algunos conceptos interesantes que quiero manejar. Y el segundo video que vamos a realizar esta noche tiene que ver con la parte de ajedrez. Dos videos para el análisis y la reflexión de manera objetiva. Vamos con el caso de Oscar. Vamos a ver cómo se llama este youtuber. El caso del youtuber que fue detenido. Vamos a buscarlo aquí. Ajá. Un reconocido youtuber. A ver. Fue detenido en Venezuela por presuntas actividades vinculadas al terrorismo. Y la oposición denuncia un arresto ilegal, que ya fue escarcelado, ¿no? Su nombre es Oscar Alejandro Pérez Martínez, de 36 años. Él tenía programado un vuelo hacia Canaima cuando fue interceptado y demorado por las autoridades venezolanas. Fue escarcelado con medidas cautelares con presentación, ¿no? Vamos a analizar el caso de este individuo. A ver, podríamos decir de que Oscar Alejandro, ¿qué? Vamos a ver otra vez el nombre, que se me olvida. Oscar Alejandro Pérez Martínez, de 36 años, a ver, fue inocente, fue injusta su detención, eh, en verdad merecía un castigo, fue persecución política, fue un acto de dictadura o el gobierno tenía razón. Vamos a analizarlo bien. Si llegase una persona a un país en el norte o en otra parte del mundo, pero en las principales potencias del mundo, pudiéramos decir, y se le ocurre hacer un video de una zona vulnerable de extremo peligro para la seguridad y defensa de esa nación, y esa persona dentro del territorio de ese país dice abiertamente, públicamente, en redes sociales, que si realizasen un acto terrorista en ese lugar, traería como consecuencia un colapso notable, un daño colateral muy fuerte que traería como consecuencia crisis en ese país, en esa nación, con la sociedad de la gente que vive ahí. ¿Es eso sano? Decía ya Jaime Bailey, lo estuve viendo. No, es que él no tenía intención ni tiene vinculación con el terrorismo. Él dijo que si colocaran esto en este lugar traería como consecuencia aquello. Así lo dijo Jaime Bailey. ¿Y qué tal si esa inocencia, entre comillas, lo realizasen en los Estados Unidos o en Europa? Que si fulano de tal dice por video, miren este lugar y en esta zona, en este punto, si colocasen una bomba, así literalmente lo dijo, traería como consecuencia un colapso financiero o un colapso de tal magnitud que haría entrar en crisis a todo un país. Es como el cerebro financiero, una cosa así. Eso tiene que ser castigado. El gobierno tiene toda la razón. Porque estás marcando un blanco. Estás filmando, grabando dentro de un propio país. Estás transitando dentro de ese país. Y en este caso tienes la ciudadanía de ese país. Y como estás marcando un blanco, que si colocaran una bomba aquí, el gobierno necesita saber si estás enviando un mensaje informativo a X grupo terrorista para que pudiese en un próximo futuro cercano
o no se sabe cuándo, poder armar un complot tal que pudiera hacer un daño notable en la infraestructura o en el sistema de ese país, de lo que sea. ¿Es eso sano? ¿Es eso inocente? ¿O lo hiciste deliberadamente, señor youtuber, deliberadamente para pasar información? Porque las redes sociales trascienden fronteras y se ven en todo el mundo. ¿O lo hiciste deliberadamente? O sencillamente si quieren aplicar como una inocencia que se te salió como un ejemplo, hablando de la seguridad y defensa de un país, o fue una gran, inmensa irresponsabilidad lo que hiciste, que de pronto no te diste cuenta de que estabas poniendo en riesgo la seguridad y defensa de la soberanía de una nación, de un país, solamente porque se te ocurrió dar ese dato importante. Como si no te hubieras dado cuenta. O sea, el que no razona y piensa, imagínense ustedes qué clase de persona es. Por supuesto que inocente no parece ser. No parece ser. Ni tampoco se le debería permitir a una persona que grabase puntos álgidos importantes dentro de un país y lo grabe para redes internacionales para que llegue a todo el mundo, a quien sea quien sea, dando información de aspectos importantes dentro de ese país que pudiera afectar a la mayoría de los venezolanos. Eso estuvo muy mal, demasiado mal, y necesitaba un castigo como ejemplo. Salió barato, porque apenas estuvo 36 horas detenido. Salió muy barato, muy económico. Pero en otras partes del mundo le pudieron haber aplicado una pena mucho mayor, incluso años de cárcel. Incluso hay países más fuertes todavía con esas cosas de la soberanía. Imagínense que este desliz hubiera sucedido en Corea del Norte, en Rusia, en China. Imagínense ustedes. Incluso en los propios Estados Unidos pudieron haber incluso hasta aplicado un tribunal federal una cadena perpetua. O 30 o 50 años, qué sé yo. Es una amenaza. Es un acto de irresponsabilidad. Decir que eres un estúpido, un mongólico, perdóname la expresión, y no te diste cuenta de lo que estabas hablando, no lo creo. Sino que una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Cuando te metes con la seguridad y defensa de toda la población de un país, entonces el gobierno tiene el deber de actuar y neutralizar e investigar si ese dato importante dentro de una zona comercial importante de Venezuela estaba dirigido a grupos terroristas que pudieran hacer daño en el país. No se sabe. Eso es algo muy peligroso, en verdad, muy, muy peligroso. Y vuelvo y repito, si esto sucede en otras partes del mundo, inmediatamente esa persona sería neutralizada, castigada severamente, según las leyes o las costumbres de ese país. Por lo tanto, para mí no vale ningún pobrecito, ningún estoy bien, ni nada de eso. Actuaste mal y punto. Punto. Listo. Y fue castigado, pues. Más bien salió muy barato. Voy con otro punto importante aquí. Eh, Vamos a ver si me abre. Ok. La nueva ley que tiene que ver con el proyecto contra el fascismo, ¿no? En un principio, yo pienso de que eso no está debidamente delimitado. ¿Qué entiende el gobierno y las leyes de este país y las autoridades de este país con respecto al fascismo? Pero Dios mío, es que me hace falta un lagrimal aquí que me ayude con los ojos a lubricar. Tengo el ojo reseco.
En un principio yo pensé, ¿qué se necesita para delimitar el concepto de fascismo? ¿Cómo lo van a utilizar? ¿Cómo lo van a interpretar? ¿Cómo lo van a usar? ¿Van a hacer una persecución, una cacería de brujas en las redes sociales, en expresiones de la gente, en cómo lo vas a hacer? Eso es algo bueno, yo lo interpretaba de un principio como psicoterror, bastante fuerte. Y necesito tener claro en qué momento una persona o un grupo social estaría incurriendo, delinquiendo con respecto a esta ley en cuanto al fascismo. Necesito saberlo. Mientras no lo tenga delimitado, bueno, eso se ve demasiado fuerte. Cualquier persona, cualquier ciudadano pudiera estar a ser acusado de fascismo. Vamos a leer aquí. El proyecto de ley define el fascismo, lo que están aprobando, ¿no? La propuesta por Delcy Rodríguez. Define el fascismo como postura ideológica en contra de un sistema ya establecido, como una postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social, nacional, que asume la violencia como método de acción política, que enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos. Muy bien. Utiliza la violencia como método de acción política. Ese es un fascista, por lo que estoy entendiendo aquí. Pero en verdad habría que, como les digo, delimitar bien qué entiende el gobierno y a quién se podría apresar por una conducta fascista, ¿no? Motivos de superioridad racial, de origen étnico, social, nacional, clase social, me imagino yo, que asume la violencia como método de acción política. Siempre y cuando se neutralicen personas que enarbolan la cultura de la muerte, denigra la democracia, sus instituciones y valores republicanos. A ver, siempre y cuando se proteja, porque tiene que ser una medida de protección contra todos los venezolanos. Si es una medida de protección, de neutralizar las distintas amenazas que pudieran manifestarse en la sociedad, hasta cierto punto, bueno, sí, pudiéramos decir que tiene sentido esto, ¿no? Y lo llaman fascismo. Uf. Sin embargo, si vamos a la historia, dice aquí, el fascismo es una ideología, un movimiento político y una forma de gobierno de carácter totalitario. El Estado lo controla todo. Antidemocrático, ahí no se escuchan voces ni opiniones, ultranacionalista y de extrema derecha, válgame Dios. El término proviene del italiano fascio y este a su vez del latín faces, que alude a los signos de la autoridad de los magistrados romanos. De allá proviene, ¿no? Entonces, como les estaba diciendo, ¿hasta qué punto se aplicaría esta ley? Vamos a leer un poquito más abajo. Aquí tengo otra cosa. El fascismo trata de organizar un movimiento de masas encabezado por milicias en un intento de hacerse con el poder del Estado. Uf, parece guerrilla. O grupos pues, subversivos. Busca subordinar por la fuerza todas las esferas de la sociedad a su visión ideológica de comunidad orgánica, normalmente a través de un Estado totalitario. Más abajo leo. El fascismo es una ideología política y cultural fundamentada en un proyecto de unidad monolítica, denominado corporatismo. Por ello exalta la idea de nación frente a la de individuo o clase, suprime la discrepancia política
o en beneficio de un partido único, y los localismos en beneficio del centralismo. El sinónimo de fascismo es autoritarismo, totalitarismo, dictadura, cosas así por el estilo. ¿Quién la ejerce? ¿El Estado o grupos ajenos al Estado venezolano? Al Estado. ¿Qué países adoptaron el fascismo? Bueno, Italia principalmente. Hablaban otros ahí, pero no nos metamos en problemas. Uh-huh. Va en contra de la izquierda, contra el socialismo y esas cosas, ¿no? Es la extrema derecha. Ok, vamos a reaccionar nosotros, vamos a hablar nosotros. Creo que las guarimbas del 2017, como son manifestaciones de violencia en contra de la sociedad en sí, porque las guarimbas es tranca, destrucción, cosas así. Y propiciar, promover una situación de violencia, ¿no? Como medida de protesta, una acción política. ¿Será eso el fascismo, a lo que se refieren como fascismo? Esa palabra se mantiene. ¿Hasta qué punto se delimita? O sea, ¿dónde están las fronteras entre estoy dentro de las leyes del país y en qué momento traspaso esa barrera y paso a ser fascista? Aquel que llame la violencia, la insurrección, la muerte o al terrorismo por razones políticas en contra de un sistema establecido, eso pudiera considerarse fascista, pudiera ser. El fascismo tiene que haber respeto no hay respeto, mejor dicho, no hay respeto dentro del fascismo. En democracia que hay respeto, pero en el fascismo no. El fascismo es una línea vertical. Acusar un Estado de fascista, bueno, eso se lo dejo a criterio de cada quien. Pero esa ley, bueno, espero que sea justa y cuando se tenga que aplicar por las autoridades competentes, en verdad los penados, los castigados, que en verdad se merezcan tal situación, que no sea una cacería de brujas que por pertenecer a una tolda política, entonces vayan a decir, no, este es fascista, va preso. O sea, necesitamos que en verdad, si se transgrede la ley, tenga razones poderosas pues, para decir que en verdad, si no aplicamos este correctivo, esta medida de protección con todo el país, entonces podría dar como consecuencia esto. Algo así por el estilo. Podría dar como resultado esto. Es lo que puedo decir yo. Pero aquel que esté en contra de un sistema, porque levante la voz, porque lo manifieste públicamente, pero con argumentos, dentro del terreno político, siempre y cuando lo podría hacer, siempre y cuando no llame a la violencia. Ahora, la justicia en Venezuela, en verdad, actuará justamente con justicia contra aquellas personas que en verdad pudieran ser señaladas de fascistas. Esperemos, una vez promulgada esta ley, que aquellos que pudieran ser acusados ante la ley y ante el país mmm, se señale con argumentos sólidos la situación en que está esa persona, por qué lo hizo y por qué se señala como fascista. ¿Por qué?
está llamando a la violencia, está llamando a golpe de Estado, está llamando a magnicidio, está llamando a terrorismo. Terrorismo es lo que hablamos la vez anterior. Si llegan a, a realizar un ataque terrorista con un punto importante del país, trayendo caos y crisis de seguridad y defensa de la nación, eso es peligroso porque estás marcando un blanco, pues. O sea, se está salvando este señor, el youtuber, porque en la raya prácticamente ya se está saliendo una ley como para castigar ese tipo de hechos. Ahora, nosotros quisiéramos que sea una medida más que de cacería de brujas, de prisión política, sea más bien de protección de la seguridad y defensa de la nación, de la soberanía nacional y de todos los venezolanos. Que sea una medida de protección, que nos defienda así, no solamente al gobierno, sino a todos los venezolanos de cualquier amenaza que pudiera vulnerar o poner en crisis la paz social y el interés y la seguridad de todos los venezolanos. Eso es lo que pienso yo. Pero todavía como no lo tengo claro, me suena como algo ambiguo, no es que como es un concepto de mediados del siglo XX. Hoy en día, en verdad, sabiendo que el máximo exponente del siglo XX fue el gobierno de Benito Mussolini, hoy en día pudiéramos utilizar ese término para señalar hacia algunas personas, ciudadanos venezolanos o extranjeros, de que lo que tú estás haciendo, eso es fascista. Y por lo tanto, como estás alterando la ley y transgrediste la ley porque estás en una posición fascista, entonces por lo tanto amerita cárcel. Y tienes que ir a la cárcel porque estás realizando una acción fascista. Eso se da con declaraciones, con redes, con acciones. ¿Qué será eso? Eso no es tan fácil así. Yo, en lo personal, por los momentos, tengo mis reservas y en cierto modo da temor. Da temor. Estamos esperando justicia. En cuanto a la aplicación de esa ley, hasta qué punto, qué tipo de autoridades o qué tipo de organismos tienen la facultad para tomar la decisión de poner preso a un ciudadano porque realizó una medida fascista. Eso me pone a mí a pensar seriamente. Me pone a pensar y en verdad ruego a Dios Todopoderoso de que ningún ser inocente, por X razón distintas a lo que está promulgada esa ley, vaya a ser privado de su libertad porque se le acusó de un término que suena así como prácticamente anacrónico o desfasado de la realidad, ¿no? Ahora, si está vigente ese concepto y se aplica como debe ser entre amenazas que pudieran en riesgo la seguridad y defensa del país, bueno, esperemos que sean justos y las autoridades competentes lo apliquen de manera correcta, como les dije, de una medida de protección para la seguridad y defensa del país. Si no fuese así, sino que cualquiera pudiera estar en riesgo su seguridad, su vida, por una ley como esta, y se aplicara equivocadamente, entonces todos los venezolanos estaríamos en peligro, pues. Todos estaríamos en peligro si se aplica la ley, se interpreta para muchas situaciones a muchos venezolanos o extranjeros. Preferiblemente, si se ve la necesidad de la creación de esta ley ante la Asamblea Nacional, en verdad se aplique hacia aquellas personas que en verdad llamen o clamen para atentados, para crisis en el país que pongan en riesgo la seguridad y defensa de todos los venezolanos, la paz y la integridad física de los venezolanos.
cosas mal hechas como la violencia, bueno, imagínense. Prefiero el razonamiento y el diálogo 1000 veces que llegar a una situación extrema y irracional como esa. Entonces, bueno, hasta los momentos tengo mis reservas, o sea, se ve peligroso. Me pareciera que en un principio me da la impresión que más que soluciones puede traer conflicto. Más espero posteriormente que el Estado venezolano me explique ante los medios de comunicación social cómo y en qué momento y de qué forma se pudiera aplicar esta ley. Que sea una medida sana y de protección para los intereses de todos los venezolanos. Que me lo explique bien. Mientras no lo tenga claro, uno tiene sus dudas, porque imagínense, es algo nuevo, es algo que no se había hecho nunca. Y en verdad es preocupante, ¿no? Pero siempre y cuando el gobierno se mantenga diáfano, vamos a revisar si en verdad lo van a aplicar con justicia o va a ser una persecución a diestra y siniestra, donde muchos pudieran caer presos y pudieran ser castigados por el Estado venezolano por consecuencia de la aplicación de esta ley contra el fascismo. No sé, espero enterarme un poco mejor y para saber en dónde estamos pisando o a qué estamos expuestos todos los venezolanos. El gobierno se encargará a través de su medio de comunicación poder explicarnos mejor. Estaré pendiente de la Asamblea Nacional, todo, para que me expliquen bien la situación de aplicación de esta ley y para que los venezolanos estemos conscientes y sepamos en qué momento una persona pasa a ser fascista, que eso suena más a dictadura de Estado, ¿no? Pero ya leí que toda acción política que utilice como método la violencia, por superioridad racial, por clase social, una cosa así, ahí engloba y delimita una cosa ahí que bueno, el que trae la fuerza y acarree muerte, destrucción o haga mucho daño a los venezolanos, bueno, necesita un castigo como ejemplo, ¿no? Y se necesita proteger a la sociedad. Ahora, eso no estaba establecido en la ley del derecho penal en Venezuela. Se tenía que sacar una ley o crear una ley orgánica que pudiera envolver estos casos. Esperemos que a juicio debidamente las autoridades competentes lo apliquen como debe ser. Esperemos, no sé. Si en verdad te llamó la atención este video, si te pareció interesante, estas reflexiones son opiniones personales. Piensen bien antes de hablar, piensen bien antes de expresarse en redes sociales. Sean justos, equitativos. No estén hablando por hablar superficialmente como si no existieran consecuencias. Tú puedes decir lo que quieras, pero tienes que saber que lo que tú haces o digas puede acarrear consecuencias. Por lo tanto, tienes que establecer o tienes que llegar a la conciencia de que estás dentro de un estado de derecho. Si en verdad te llamó la atención este video, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete por favor. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, coméntalo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser. Sí, les habló Ernesto Rondón y estamos a 3 de abril del año 2024 y son las 9:46 de la noche. Tenemos que madurar como ciudadanos, madurar en la política, ser responsables y conscientes de cada uno de nuestros actos, no solamente de los ciudadanos venezolanos, sino también del sistema, del Estado, del gobierno, que se respeten los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos políticos, todo. O sea, es una cosa de parte y parte, no solamente es como decir quédate quieto porque si no serás castigado.
sino que también se le pide al Estado venezolano sea justo y haga las cosas como tiene que ser correctamente, ¿no? Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.